Hola, buen día. Mi nombre es Pablo Duque, yo trabajo en Ineuro, soy neuropsicólogo. Hemos pensado hacer una serie de vídeos que sean, bueno, yo les llamo píldoras cognitivas o píldoras neurocognitivas, como para dar algunas ideas concretas. Intentamos que sean cortas, 10 minutos, 15 minutos, no más, 5 minutos a veces, y que puedan ser interesantes para profesionales, ¿no? Por ahora las vamos a hacer para profesionales. Puede ser un momento que la hagamos para familias, para pacientes, etcétera, etcétera. Bueno, hoy aprovechando que di una conferencia en México sobre un tema relacionado con exploración. Esta píldora cognitiva va de la exploración cognitiva, de qué ocurre con el tema de la exploración o cómo se plantea la exploración. Desgraciadamente, la exploración cognitiva se ha convertido hoy. eh, es verdad que yo veo que cada vez quizá en algunas personas menos, en una sucesión de test a pasar y de números a corregir, ¿no? Donde al final, pues, ojalá el numerito nos dijera algo, más allá de decirnos algo estadístico, pero nos dijera algo funcional. Es decir, ojalá termináramos una tarea de manera estandarizada, se corrigiera, se dijera tiene un percentil tal, y esto supone, por lo tanto, que tiene una alteración de la memoria declarativa episódica. Eso sería una maravilla, claro. La gran realidad es que cuando terminamos una tarea y está en un percentil 2, lo que podemos decir es la tarea está en un percentil 2. Y no podemos decir nada más. O sea que desgraciadamente es que no lo podemos decir. Ojalá pudiéramos decir algo más solo con ese dato. Voy a poner unas diapositivas y las vamos a ir comentando brevemente y de una manera siempre, en fin, no muy extendida para que no sea, no sé, que sean píldoras de verdad y no pildorazos, ¿no? Que diría un amigo mío. Eh, bueno, os pongo aquí esto y la compartimos y la ponemos aquí. Voy a cerrar este doc. Ok. Vale. Bueno, estos puntos, estos 6 puntos son esenciales. Uno, la exploración en neuropsicología se basa en tareas. Claro, todo es tarea. Nadie puede explorar la cognición si no es exponiéndote ante una tarea. Yo no puedo mirar a una persona y decirle qué buena memoria de trabajo tienes. Tengo que darte una tarea que ponga de manifiesto una serie de funciones de la cognición y yo al observarla puedo decir, ok, así se da esa función de manera patológica o no, de manera deficitaria o no. La tarea no es la cognición. La cognición se expresa en tareas, pero la tarea no es la cognición. Por lo tanto, no hay tareas de memoria o hay tareas de atención o hay tareas de cognición del espacio. Hay tareas que ponen en manifiesto un montón de funciones y otra cosa es dónde se quiere hacer hincapié. Obviamente, eso entronca con que la resolución de todas las tareas, la que sea, va de la mano de un montón de funciones que tengo que poner en marcha. Por ejemplo, si necesito hacer una torre de Hanoi, voy a necesitar un sistema atencional adecuado, tanto en foco como en mantenimiento. Tengo que además desenganchar de determinados estímulos para ponerme en otros, es decir, alternar mi atención, que eso es la alternancia atencional, vamos, que tampoco tiene mucho misterio. Necesito mantener una información online y recuperar toda la información que necesite, incluso manipular información, es decir, necesito una memoria de trabajo. Necesito conocer el tamaño de las piezas, porque obviamente si mi cognición del espacio no me dice cuál es el tamaño de las piezas, pues obviamente yo voy a fallar al hacer alguna infracción. Necesito hacer un proceso lógico para ver opciones, necesito prever qué va a ocurrir, es decir, también con un procesamiento lógico, si muevo esto aquí, ¿qué va a ocurrir después? Es decir, necesito hacer tantas cosas que la pregunta es, si fallo, ¿por cuál es de ellas fallo? O sea, este es un punto fundamental. No es, como me han dicho, que la tarea es de planificación, pues si fallo es que tengo mal la planificación. Joder, ojalá fuera eso así, obviamente, ¿no? La estandarización de tareas, que es el cuarto punto, refleja cuantificación. Y eso lo único que te refleja, pues es cuantificación. Es decir, si yo digo, mira, lo normal en esta tarea, desde un percentil 5, pongamos, o un percentil 10 hasta un percentil 90, lo normal es puntuar entre 10 y 27.
Dices, vale, fabuloso, si puntúa entre 10 y 27, estás en una norma estadística entre esos percentiles. Ok, y si estoy por debajo o estoy por encima, bueno, no significa que tengas una supermemoria o que tengas una alteración nésica en una tarea, por ejemplo, donde te pidan memorizar, sino que lo que hay que ver es por qué esa persona no consigue en tarea llegar a unos mínimos estándares en tarea, estándares cuantitativos en tarea, pero no hay que decir... Ah, como tiene un percentil 2, me han dicho que la tarea es de memoria, ergo es así. No, un percentil 2 solo es un percentil 2. La tarea obviamente refleja la acción y la acción refleja un montón de cosas. El funcionamiento, cómo lo hace, la facilidad con que lo hace, la utilidad, la calidad, es decir, refleja tantas cosas. Vale, y hay una cosa importante. La única manera en que tenemos de ver la cognición es a través del sistema motor, que es el ejecutivo. Las funciones ejecutivas de ejecutivas no tienen nada, serán ejecutivas si acaso internas, que decimos en NEF, funciones ejecutivas internas versus funciones ejecutivas externas, ¿no? Y la función ejecutiva de verdad de la buena es el sistema motor, ¿no? Ya sea praxia o no praxia. Ok, sigamos. Os voy a poner 3 casos clínicos que pueden ilustrar esto. El primero es un paciente de 28 años de edad que tiene una esclerosis múltiple y que se queja de que tiene dificultades a la hora de atender, se le olvidan cosas, en fin, y eso lo nota en su vida cotidiana, es administrativo, y dice que lo nota desde hace 6 años, perdón, disculpadme, 6 meses. Ok, esa persona cuando le hacemos esta tarea, que es una tarea que se llama PASAT, que es una muy buena tarea, pero es una tarea muy horrible cuando se hace de una manera estandarizada. Es una máquina, es decir, es el ordenador, perdón, que te va diciendo un número y tienes que ir sumando el último número que te ha dicho la máquina con el anterior que te ha dicho la propia máquina. Y los números son cada 3 segundos, ¿no? En ese estándar que está utilizado. Muy bien, cuando se le pasa a esta persona de 28 años, esta tarea, la persona puntúa en un percentil 3. Con lo cual cualquiera diría, me han dicho que esta tarea es de atención compleja, cuando la atención ni es simple ni es compleja, porque lo que es complejo es la tarea y el esfuerzo atencional es otra cosa, pero no existe la atención compleja o la atención simple, ¿no? Si tengo un percentil 3, alguien diría, pues como me han dicho que es de atención, pues mi atención está fatal. Ok, el punto es, se le da la misma tarea a ese mismo paciente y se le dice que se le va a hacer, pero que se le va a hacer la propia persona. Es decir, que yo mismo le voy indicando el número de tal manera que voy a su ritmo, de tal manera que si yo le digo 2, 7 y me dice 9, y le digo 3 y tarda 5 segundos en decirme la respuesta, en este caso 10, pues a mí me da igual, yo espero a que él vaya. Ok, en este caso el paciente pasa un percentil 86. Sin embargo, a costa de 8 minutos. De tal manera que, entonces, ¿dónde se queda antes lo del percentil 3 sistema atencional? El punto es, tardo más de la cuenta en hacer las operaciones en mi mente, es decir, en regular todo lo que necesito. Mi memoria de trabajo, cómo la memoria de trabajo hace su labor, el sistema inhibitorio, hacer la suma correspondiente, etc., etc., etc. Así que al final la persona puntúa maravillosamente bien, pero el punto es esa persona tiene una bradisiquia que obviamente es una bradisiquia primaria que hace que otras funciones parezcan deterioradas, pero no lo son. Siguiente caso clínico. Una mujer de 17 años de edad que viene a viene quejándose de una serie de cosas, ella se da cuenta parcialmente de las cosas, sus padres dicen determinadas cosas. Ok, esto es una tarea que ustedes conocen bien, que es una tarea de matrices, en este caso las de la Wechsler no verbal, pero hay miles, son todas iguales al final, ¿no? Iguales, en fin, hay a mí algunas que me pueden gustar más o menos, pero son más o menos de este estilo, ¿no? Ok, aquí la persona, pues lo que tiene que hacer es una cosa muy fácil que ustedes conocen a la perfección, que es aquí falta una, ergo de las de abajo, ¿cuál es, no? Y aquí lo mismo, aquí falta uno de los de... Y en fin, cuando se le pide a la persona que lo haga, la persona llega a un PT 65 y lo hacemos de manera estandarizada. De tal manera que si ese PT que está recogido entre unos estándares de 10-90, pues la persona, todo el mundo diría, joder, qué buen sistema lógico tiene. Vale, la gran realidad es que cuando la persona aquí, por ejemplo, en esta tarea me dice, vale, pues es la 2. Claro, la 2 es la adecuada. La 2 es la que tiene que elegir, en el sentido que es la que tiene el sistema lógico mayor. Pero yo le digo, vale, ¿por qué es la 2? Me dice, ¿por qué es un círculo? Entonces le digo, ajá, entonces podría ser la 1 también,
que es un círculo? Y ella me dice, claro que sí. Vale, cuando por ejemplo aquí la persona me elige esta de aquí, que es la adecuada, es decir, que es la correcta según el sistema lógico que puede hacer, y yo le vuelvo a decir, dime por qué va esa ahí, la persona se queda mirando y dice, bueno, es que no está. Y digo, ¿no está qué significa? Bueno, que dentro de estas no está esta. Entonces yo observo aquí rápidamente y le digo, claro, pero esta tampoco está. Dice, bueno, también podría ser. Entonces el punto es, ¿esa persona llega verdaderamente a I por un sistema lógico adecuado? La respuesta es no. Pero claro, si yo no le pregunto a la persona obviamente, ¿cómo me va a decir cómo ha llegado a eso? Yo no lo puedo inferir mirándole a la cara. Yo lo puedo saber si me lo cuenta, ¿no? Eso decía Paul Watzlawick, si quieres saber lo que le pasa a tu paciente, pregúntale a él. Claro, y no tendemos a preguntar. Vale, segundo error de la exploración neuropsicológica. Parece que los test te mandan en lo que tú tienes que hacer, así que tú no eres más que un obedecedor, llamémosle así, de las pruebas cognitivas, ¿no? Esto es un gran error. Hay que preguntar a los pacientes constantemente. Tercer y último caso, para ilustrar esta pequeña píldora cognitiva. Este es el dibujo de una persona de 14 años de edad de la figura compleja de Rey. Claro, si ustedes lo miran, y ustedes miran este dibujo, dirían, pues vaya, eso está ahí, vaya hay que ver esa cognición del espacio no sé cuánto, con tal, en fin, dirían un montón de cosas, ¿vale? Sin embargo, si yo les enseño esta de aquí, dirían, bueno, pues está apañada, ¿no? Dirían que diríamos aquí en España, está apañada, donde más o menos las cosas están en su lugar, guardan cierta proporción, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado desde la anterior a esta? Lo único que ha pasado es que en este caso la persona pues dibujó, nadie dijo nada, yo le dejé hacer, tal, pero lo que pensábamos es, dado lo que me cuentas en anamnesis, dada la exploración que estamos haciendo, dado lo que sea, sospecho que no está haciendo una facilitación en su dibujo a través de organizar o de aplicar la lógica para saber cómo puede hacerlo de manera que se le facilite el dibujo en la posición de todas las cosas. Y aquí le dirigimos nosotros, de tal manera que le decimos, dibuja esta línea primero, dibuja no sé qué. Ok, ¿dónde queda aquello de la cognición del espacio deficitaria, que diría mucha gente? ¿O dónde queda aquello de que alguno de esa dispraxia constructiva, ¿no? Que dice la gente, cuando la praxia no puede ser constructiva, la praxia son de miembros, ¿no? Sometidos a voluntad, pero tú no tienes una praxia de la construcción, sino habría una praxia de abrir botellas o de ponerte las gafas, ¿no? Lo cual sería una tontería. Ok, terminamos con esta píldora cognitiva para ilustrar la exploración, ¿no? Los test no sirven para nada. Ustedes dirán, hombre, Pablo, ¿no va a servir? Pues claro que sirve, por supuesto. Pero cuando decimos no sirven para nada, significa en sí mismos. Es decir, tú no puedes medir la cognición, tú mides una tarea, pero yo no puedo medir la atención, no puedo medir la memoria o no puedo medir el razonamiento. Yo mido tareas en el sentido de medición numérica, obviamente. Un número, varios números, índices, etcétera, nunca me van a decir absolutamente nada más que lo que dice el numerito. Oye, el paciente ha sacado en el PASAT un percentil 4, pues significa que está por debajo del 96% de la población de su edad, sexo y escolaridad. Vale, los test no hablan. Esto es muy importante, es decir, los test no hablan. Un test termina usted de pasarle tal tarea, por muy estandarizada que sea, y no dice, pues este test, te dice el test de repente, Pablo, mira lo que ha ocurrido en el test. No, no. Y esto entronca con el último punto, que es el que nadie te cuenta, que es el único que sabe lo que le pasa a un paciente es el que lo ha explorado y si sabe neuropsicología. No es simplemente por explorar, tú sabes lo que le pasa a un paciente, porque yo puedo hacer una buena exploración neurológica, yo puedo coger un martillo de reflejos, un neurólogo me enseña, y yo, bueno, como me enseñaron en su día, pues yo lo hago, no sé qué, le paso el dedo por aquí, le pido que haga tal cosa, que haga no sé qué, en fin, le pido de todo. Pero si el neurólogo me dijera, bueno, Pablo, entonces, ¿qué le pasa? Yo diría, bueno, a mí qué me cuentas, ¿no? Lo que le pasa, yo qué sé, ¿no? ¿Por qué? Porque no entiendo qué es un reflejo, no entiendo qué es un cerebelo, no entiendo qué es la coordinación, no sé lo que es una ataxia, no sé lo que es una espasticidad, no sé, pongamos, ¿no? Pues tú dices, claro, es como si yo le explico a mi hermana la pequeña cómo se hacen los test. Pues mi hermana los aplicaría estupendamente bien. Pero cuando yo dijera al final,
Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Diría, pues, a mí qué me cuentas, yo he aplicado esto que tú me has dicho, ¿no? Bueno, espero que esta pequeña píldora cognitiva sobre la exploración os haya podido servir, al menos parcialmente, para hacer mejores enfoques de exploración basada en la semiología, en la propedéutica, basada en la semiología, no en la propedéutica, disculpadme, basada en la semiología y en el estudio de la cognición en sí, y dejémonos de pruebas, ¿no? En fin, gracias por vuestra atención. Buen día.